La dependencia emitió una... La ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados, de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. La carrera por la exploración espacial entró en una... Es la forma que tiene la humanidad para encontrar la verdad. Es la manifestación del pensamiento y la mente. Pero sobre todo, es chismecito. La Tierra sube de peso. 10 toneladas de polvo espacial Esta caen sobre criatura ha ella atraído el cada interés de día. los científicos por su extraordinario... Mitómano, el podcast de divulgación científica que no sabías que necesitabas. Un salto enorme para la humanidad. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no. Todo terminó, señores, no tenemos escapatoria, o al menos eso piensan muchos, después de ver auroras boreales en el cielo, monos aulladores que caen del cielo y saber que algunos orangutanes usan marihuanol para curarse las reumas mientras observan el cielo. El futuro distópico está cada vez más cerca y parece que llegará al más puro estilo del planeta de los simios. La crisis ambiental no solo afecta a las abejas, las guacamayas y los osos panda. Tenemos un grupo olvidado que nadie voltea a ver solo por ser resbalosos y raros. Hablamos de los anfibios, que atraviesan la mayor catástrofe en la biodiversidad de la era moderna. Por eso, desde Mitómano Podcast, les hacemos un llamado y les recordamos que los sapos no se besan, se lamen. Esta le voy a subir porque es un rolón, no. Sí, Dr. Zayas. What's wrong with me? I think you're crazy. Want a second opinion? You're all so lazy. Dr. Zayas. Oh, Dr. Zayas. Can I play the piano? Está muy buena esa rola. ¿Tú piensas que los Simpson son parte de la identidad de nuestra generación? ¿De los nacidos en los finales de los 80s, principios de los 90s? Sí. O sea, piénsalo, no hay nada que no podamos hacer una referencia a Simpson. Eso incluye el episodio de hoy y lo que me decías la vez pasada, ¿no? Que no sé cómo pudimos perder la oportunidad de hacer el chiste de a la grande le puse cuca cuando estábamos hablando de tlacuaches. Sí, no. Perdónennos todos. Hemos fallado. Sí, no, pero es que sí, siento que es muy de nuestra generación. Ya generaciones más nuevas no oyen nuestros chistes y nos toman de a locos. Sí, Pero... ya es difícil encontrar a alguien que encuentre tus esas referencias, ¿no? Como, ay, ¿por sí, qué no me entiendes? Esas referencias ¿Qué siempre están ya no haciendo son... con ustedes? Sí, esa juventud. Pero pues bueno, así es esto. Antes estábamos en onda. La onda de la hora ya no es nuestra onda. Pero bueno, bienvenidos a la onda. La onda de onda es muy mala onda. Bienvenidos a la 7ª emisión de Mitómano, el podcast de difusión de ciencias biológicas que tiene referencias de los Simpson. Yo soy el señor Batracio y estoy junto a mi amigo el licenciado Tecolote. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, podcast escuchan. Les agradecemos que nos acompañen en una emisión más del podcast que quizá no sea el que merecen, pero sí el que necesitan. Y recuerde que puede escucharnos en YouTube, Spotify, Evox, Amazon Music y Google Podcast. Si les gusta nuestro contenido, regálenos un like, una suscripción, califíquenos en Spotify para que el algoritmo nos recomiende y así poder llegar a más gente. Y pues vamos de lleno a los temas, ¿no? Empezamos con Notas Flash. Flash informativo con el señor Batracio y el licenciado Tecolote. Sale, bueno, es obvio para todos
que hemos estado experimentando récords de temperatura en diversos puntos del país. Y se estima, por ejemplo, que en los próximos 10 o 15 días estaríamos otra vez batiendo lo de esos récords. Eso lo llamo yo un compromiso por superarnos cada día. Pero, bueno, en San Luis Potosí, por ejemplo, se registraron temperaturas superiores a los 40 grados centígrados y encontraron varias aves con síntomas de golpes de calor. Algunas se encontraron muertas también, entre ellas había cotorros, había tecolotes y había tucanes, ¿no? Había un refugio de animales que sacó incluso videos con recomendaciones sobre qué hacer, porque aparentemente le están llegando muchos mensajes de si podían aceptar a algunos animales, de qué hacer con tal o X animal que hubieran encontrado para poder ayudarlo y demás, ¿no? O sea, sí, porque el centro pues, vio rebasada su capacidad para atender este tipo de animalitos, de estos casos, ¿no? Y al final me comentan que pues si alguien quiere hacer como la labor de cuidar uno de estos animalitos, tiene que tener en cuenta que va en tiempo, esfuerzo, y si no puede, pues lo mejor ya sería dejar ahí a las aves, ¿no? Pero bueno, si quieren escuchar más o menos lo que recomendaban, pues básicamente es poner una caja de cartón con hoyos, darles agua con un gotero en la línea del pico, evitando que entren a las narinas, y pues básicamente era eso, tener el ave en una zona fresca que como que volvía a carburar, ¿no? Y al momento de esa nota de San Luis, ahí mismo por la región habían muerto 10 personas por golpe de calor, ¿no? Bueno, presumiblemente por golpe de calor. Y 10 días después, en la zona de Tabasco y Chiapas, empezaron a registrar avistamientos de unos aulladores o zaraguatos que estaban teniendo golpe de calor, ¿sale? Se registraron 83 muertes en Tabasco y 12 en el norte de Chiapas. Esto se considera que es debido al estiaje o sequía, que ocasionó que las plantas y sus frutos tuvieran un menor contenido de humedad. O sea, no es como el zaraguato pueda ir así bien feliz y comprar su botella de agua en el Oxxo. Lo que tiene que hacer es buscar entre las fuentes de agua que pueda llegar a encontrar, pero muchas veces van a tomar la humedad pues de los frutos que consumen. Si esos frutos traen una menor cantidad de agua, pues evidentemente les va a pegar todavía más, ¿no? Y también no se descarta que un patógeno tenga parte de la responsabilidad por las muertes de los monos de la región. Y bueno, por el momento un parque de béisbol está haciendo como refugio, lo que me hace entender por qué se han inaugurado tantos estadios últimamente. Era un movimiento en pro del medio ambiente y no lo vi en su momento. Y ya, pero bueno, estamos atestiguando en una menor escala lo que podría pasarnos en el futuro. La suma de la sequía, la ola de calor sin precedentes, producto del cambio climático y posibles patógenos están llevando a muerte a un grupo de primates. Sí. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que ese grupo seamos nosotros? Está bien denso. Yo cuando empecé a leer la nota de los zaraguatos dije, ¡oh! Se juntó todo. Porque, o sea, sí. Digo, estamos hablando que lo que más están atribuyendo ahorita es golpe de calor, ¿no? Como que es la principal causa. O sea, lo de los patógenos no está descartado, pero por lo que he estado leyendo, la principal sospecha es golpes de calor. Esto se da porque se empalma con la temperatura, ¿no? Con la temperatura, sí. Digo, esto ya lo hemos hablado en muchos episodios, cambio climático, ya lo platicábamos desde hace mucho, que pues sí, evidentemente hay periodos de calentamiento cíclicos en el planeta, pero, por ejemplo, ahorita hemos observado que el Sol ha tenido actividad más intensa de lo normal, ¿no? Pues lo vimos apenas con las auroras, con esta tormenta solar que nos llegó. Entonces, pues sí, hay una mayor actividad solar, esto sumado a los calentamientos cíclicos del planeta, pero si a todo esto le sumamos las consecuencias de los gases de efecto invernadero que producimos nosotros, se potencializa mucho más, ¿no? Uh-huh. Entonces sí está la pérdida de cobertura vegetal. La pérdida de cobertura vegetal, la destrucción de hábitats por nosotros, o sea, las aguas contaminadas, los patógenos resistentes. O sea, como dices tú, o sea, es como a menor escala lo que nos podría pasar en un futuro. No muy lejano, sí, exactamente. No muy lejano. Sí, no. O sea, ya estamos muy cerca de, pero sí, como dices, o sea, estás leyendo la nota y como que dices, ¿por qué esto suena como familiar extrañamente?
Y pues bueno, pues como recomendación contra el golpe de calor, tomen mucha agua, eviten salir al mediodía en la medida de lo posible, caminen por la sombrita, y si ven a alguien ligero de ropas, guárdense de sus comentarios, malditos pervertidos. Estoy harto de las burlas por mis patitas de pollo, soy un tecolote que esperaban. Uno no puede salir con shorts a la calle porque le empiezan a hablar, maldita sea. No, sí, está horrible el calor, sí, entonces, sí. Pues vamos a esperar porque esta es, ¿qué? La tercera ola de calor que tenemos, la segunda. Y van a seguir más, ¿no? Vi el meme que... meme? Ajá, de 31 minutos que dice, terminó la ola de calor, pero inmediatamente después empezó una exactamente igual, por eso nadie se dio cuenta. Sí, estuvo muy bueno ese meme. Pero bueno, pues sí, ya lo hemos hablado en muchos episodios, revisen nuestra historial de capítulos. Cambio climático, calentamiento global. Ya nos está alcanzando, señores. Todo terminó. Y pues bueno, ni modo. Ya hay asociaciones haciendo lo suyo, ya hay parte del gobierno haciendo lo suyo. No está siendo suficiente, pero pues bueno, algo es algo. Poco a poco tenemos que empezar a solventar esto. Sí, pues es un esfuerzo colectivo, ¿no? Se tienen que integrar pues lo que es sociedad y gobierno, y que todos poner su granito de arena para ver cómo atacamos el problema de porque como dices, o sea, aparte sí son los como los ciclos naturales de la Tierra, que sí hay veces en las que va a ser más calor, hay veces en las que va a llover menos, pero pues, lo que comentabas, ¿no? O sea, súmale los gases de efecto invernadero, y pues sí, que ya hay menos árboles hoy día, y sí nos da en la torre todo eso. Pues sí, ni modo, hay que seguir monitoreando esto para ver en qué concluye la catástrofe de los monos, para ver si sí fue golpe de calor o tal vez haya alguna otra cosa ahí, alguna intoxicación, algún patógeno. Hasta ahorita la versión oficial es golpe de calor, ¿no? Pero pues hay que seguir monitoreando eso. ¿Algo más que tengas tú, licenciado, de esa nota? No, ya no, pues, básicamente todo. Yo creo que podemos pasar a la siguiente. Entonces, la nota que traigo yo, seguimos hablando con monos. Y esta está bien interesante, me gustó bastante. Esta nota es de inicios de mayo. Pero en realidad pasó en 2022. La nota es que hay un orangután al que llamaron Racus, que es un orangután de Sumatra. Y aquí el chiste es que lo observan los científicos, lo están monitoreando, seguramente biólogos de campo, están checando comportamientos y detectan que después de unas peleas con otros machos, Racus tiene una herida en el cachete, por decirlo así, por consecuencia de estas peleas. Lo interesante es que Racus se cura esa herida mascando una planta medicinal que se usa en Indonesia y que se la empieza a colocar en la zona que está lesionada. La planta la llaman Acarcunig, que tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. Y te digo, aquí lo interesante es que este orangután masca la planta, hace una especie de pasta como si fuera una pomada y se la coloca en la herida hasta que la herida sana. Y eso a simple percepción pareciera no tener mucho, pero hablando de comportamiento y hablando de primates, a mí me pareció fascinante, no sé tú. Aquí creo que está bien intenso porque... Ajá, dale. Digo, es que también, pues lo que comentan es que la planta no forma parte de la dieta regular de los orangutanes, o sea, no es un accidente, o sea, esto lo aprendió en algún momento y también es como lo curioso, ¿no? O sea, ¿dónde lo aprendió? Se lo están enseñando entre ellos los orangutanes, es parte de la experimentación que han tenido. Para mí ese es el meollo del asunto, o sea, porque hemos visto muchos experimentos con orangutanes, mucha interacción de humanos con orangutanes. Sabemos que hay muchos primates que aprenden lenguas de señas y que se pueden comunicar ligeramente con estos lenguajes.
No sé si te acuerdas que hace unos años salió un video, no me acuerdo si era un orangután o si era un gorila, no me acuerdo quién era, que sale y empieza a decir en lengua de señas como una petición de que dejen de destruir nuestro ambiente porque nos están haciendo daño, estamos muy tristes. Que evidentemente eso a alguien se lo enseñó, a algún entrenador le enseñó cómo decir eso y lo condicionó para que lo dijera. Pero bueno, a lo que voy es que no... el nivel de cognición de estos animales no impide que aprendan cosas. Eso no es lo que sorprende. Lo que sorprende es de dónde aprendió este manejo de la planta medicinal y que era para heridas. Porque si lo aprendió de acción humana, ok, lo puedo creer. Pero si entre ellos mismos empiezan con ensayo y error y empiezan a descubrir este tipo de propiedades de las plantas, híjole, está bien denso, ¿no? Ahora, lo aprendió. Es una cosa, ¿no? Que ellos puedan aprender ciertos comportamientos, ciertos manejos, que lo hayan aprendido de un humano, está bien. Eso lo entiendo. El aprendizaje no lo ponemos en cuestión. Lo que me pregunto yo es, ¿lo pueden enseñar? ¿Pueden transmitir ese conocimiento ellos entre sí? Eso es lo que me vuela la cabeza ahorita, güey. No sé si a ti alguna vez te lo dijeron, a mí me lo dijeron muchas veces en la prepa y en la facultad, que tú no entiendes algo a menos que seas capaz de enseñárselo o explicárselo a tu abuelita, güey. Sí. ¿Por qué? Porque aprender es una cosa, pero transmitir el conocimiento necesita una habilidad mental y de comunicación mucho más grande, ¿sabes? O sea, un perro puede aprender a traer una pelota, pero no puede enseñarle a otro perro. Aquí igual, un orangután podría aprender a usar este tipo de plantas. La cuestión es, ¿puede enseñarlo? ¿Pueden transmitir conocimiento entre ellos? Eso sí me voló la cabeza bien cabrón, güey. Bien cabrón. Y dije, ¡guau! No manches. O sea, no tienes idea de cómo me voló la cabeza eso. Pensar que están en ese punto. Porque ha habido fotos de orangutanes usando herramientas, de muchos primates usando herramientas, que el uso de herramientas ya te da un nivel de cognición alto. Incluso hay aves que usan herramientas, ¿no? Pero te digo, a mí lo sorprendente y lo que me da verdadera curiosidad es si es capaz de enseñarlo a otro orangután. Eso me vuela. Supongo que sí, porque hasta donde tengo entendido, creo que también aprenden de sus madres a hacer sus nidos, ¿no? De los orangutanes. Pero... Sí, pero ¿estás de acuerdo que hacer un nido muchos... es un comportamiento distinto? O sea, un ave aprende a hacer un nido. Y ahora, también unas abejas aprenden a hacer nidos. Enseñas, ¿no? ¿En qué momento lo enseñas? Ajá. Para que lo pudiera enseñar a otro orangután, así como, bueno, cuando esté herido, pues que aplique la pomadita, ¿no? O, por ejemplo, que Racus haya visto en algún momento que su madre estaba herida y que se ponía esa pomada en las heridas y que sanaba. O sea, también involucra que si lo aprendió, o sea, básicamente saben identificar plantas porque solo ocupó esa en particular para el tratamiento de la herida, ¿no? Sí. O sea, es parte de lo que está como bien intenso. Y... ¿viste las fotos? O sea, en un mes prácticamente no se notaba la cicatriz, o sea, el cicatricure se queda corto. Sí, sí, la recuperación fue muy rápida. O sea, es que el caso en sí está muy bien y muy documentado. Digo, a veces nosotros como humanos pecamos de antropocentristas. Pensamos que el ser humano es el único ser omnipotente y omnisciente en este vasto mundo. Deja el universo, en este mundo, en este planeta. Cuando pues claramente no, o sea, somos parte, como lo hemos dicho en otras veces, somos parte de este ecosistema y dentro de este ecosistema llamado planeta Tierra, pues estamos viendo que no somos los únicos que pueden interactuar de esta forma con él. No, a mí sí me voló la cabeza ver esta nota. Dije, wow. Está bien intenso. Sí,
causó revuelo porque muchos decían, es el primer caso de un animal que utiliza medicina, ¿no? O que son como los principios de cómo a lo mejor se pudo haber iniciado la medicina con nosotros. Estaba buscando y bueno, salió que no son los únicos animales que utilizan, o no es el primer caso de que ocupen plantas para tratar algunas enfermedades. Entre los casos que encontré, por ejemplo, hay chimpancés que cuando están infestados de gusanos se tragan parte de un arbusto africano para tratar el dolor intestinal. Hay casos de bonobos y gorilas que igual tragan partes de la planta cuando están llenos de ascaris. Algunos un poquito como más, por decirlo así, primitivos, pero que igual pues, tienen que ver. Hay aves que se bañan en hormigueros para que el ácido fórmico de las hormigas los libre de ectoparásitos. Hay casos de elefantes hembra que comen plantas que utilizan las curanderas de la zona para inducir el parto. Se comen las plantas y cuando ya están a punto de terminar el parto, y así de que al siguiente día ya están pariendo a su bebé. Y otro caso que me llamó muchísimo la atención son unos chimpancés en la zona de Gabón, que se ha visto que tratan sus heridas con insectos. Lo que hacen es, la diferencia es que encontraron en ese caso unos insectos, unos gorilas que tenían, chimpancés que traían una herida en la pierna. Agarran el insecto así de las hojas, lo aplastan con sus labios y la pulpita que queda se la ponen en las heridas. Ahora, lo que se me hizo muy curioso de esa nota en particular de los chimpancés es que vieron el caso de un chimpancé que trataba la herida de su compañero. O sea, el otro traía la herida y agarró el insecto y le hizo la pulpita y se la puso en la herida. Ahí hay dos cosas. Uno, que no saben realmente si el insecto tiene propiedades o no, porque no han visto, o sea, no saben ni siquiera qué especie es, porque pues no es como que puedan acercarse y preguntarle al chimpancé, ¿no? O sea, no son tan amables como la mayoría de la gente cree que son los chimpancés. Y pero parte de lo que se me hizo interesante también fue el hecho de que esté tratando heridas de sus congéneres, ¿va? Porque hay una antropóloga que se llama Margaret Mead, que considera que el primer signo de civilización fue un fémur, que se veía que estaba fracturado y que había sanado, porque implicaba que hubo una persona que ya no era útil a la sociedad, pero que hubo otra persona que se encargó de cuidarlo. O sea, esa es la parte como que está intensa, ¿no? O sea, significaba que aunque era una herida letal, alguien lo ayudó a sanar y lo cuidó durante todo ese tiempo para que pudiera reincorporarse a ellos como sociedad. Entonces, también la idea de ver chimpancés que están tratando sus heridas entre ellos, incluso si no sabemos si realmente funciona su pomada de insecto, pues aún así como que te empieza a hablar de inicios de civilización. Había el Conde Fabregat, hay un capítulo donde dice que los chimpancés están en la edad de piedra o algo así, pero esto como que sí te hace pensar como yo había escuchado esa idea en varias por varias fuentes, no he verificado ninguna, pero había escuchado ese comentario de que algunos orangutanes y que los chimpancés estarían en la edad de piedra, por decirlo así, que eso es muy subjetivo, porque te digo, pues hay muchos animales que usan herramientas. Podría decir lo mismo de algunas aves, de algunos cuervos, y no por eso está en la edad de piedra, ¿no? Pero entiendo la idea y entiendo la analogía, y cambia de sentido al ser primates, ¿no? Y ver estos comportamientos sociales y este tipo de cuidados. O sea, entiendo por qué hacen esos comentarios. Sí, la verdad es que a veces pecamos de antropocentristas, pensamos que el ser humano es el único con la capacidad cognitiva para poder interactuar con el medio, y no. O sea, estamos viendo aquí que muchos primates tienen esa capacidad y está bien padre. ¿Qué es lo que te... en el debate de que si hay vida inteligente en otros planetas, ¿no? Y que dices, ¿qué harían si nos encontraran? Bueno, ¿qué estás haciendo tú al estar observando seres con este nivel de cognición? Sí, también me quedé pensando en eso. Dije, ¿estamos acaso atestiguando el nacimiento del planeta de los simios? Sí. Y si como especie no podemos llevarnos bien entre nosotros, ¿podríamos llevarnos bien
con otra cultura nada más, sino con una especie completamente distinta. Es como que wow. Está cabrón. Mira, esto trajo a mi mente está muy cañón. Está muy cañón. Para mi mente trajo una reflexión que todo lo que hemos hablado en capítulos anteriores, todo lo que estamos viendo ahorita, y que refuerza la idea de que en algún momento el ser humano ya no va a estar aquí, no va a ser la especie dominante, muy probablemente se extinga por los errores que hemos cometido, pero pensar que muy posiblemente cuando nosotros no estemos haya otra civilización completamente ajena a la humana que pudiera aprender de nuestros errores y que tal vez, solo tal vez, pudiera hacerlo mejor, le da un brillo de esperanza a este mundo, ¿no? Pero hasta que ese tiempo llegue, y si es que mi conciencia se ha preservado de alguna forma para atestiguar ese momento, solo hasta ese momento podremos atestiguarlo. Mientras, no me queda decir que quítenme sus manos de encima, changos mugrosos. No, qué bueno, no, qué nota tan interesante, ¿eh? Sí. Sí, está muy chida. A mí, ¿sabes qué es lo que me llamó la atención? Por ejemplo, o sea, se me hace interesante que Racus no nada más utilizó una planta como de que se la comió y listo. O sea, como en el caso, por ejemplo, de los elefantes, ¿no? Que es como hacerse... O sea, hay una diferencia entre comerte la planta y hacerte un té con la planta. O sea, a mí es lo que me llama la atención, porque siento que Racus básicamente la procesó. O sea, ya no estamos hablando nada más de que se puso la planta así como tal. O sea, ya estamos hablando de un proceso que lleva para obtener su medicina. No sé si me explico, pero es lo que se me hace muy interesante. Sí, ahora sí, es muy diferente porque, por ejemplo, hace rato platicabas lo de los elefantes, ¿no? Que comen ciertas plantas. Digo, seguramente llegó un punto donde nosotros como humanos aprendimos que los animales usaban este tipo de plantas para algo. Entonces, también a ciencia cierta saber si nosotros lo aprendimos o ellos lo aprendieron o ellos, o quién fue el que copió el conocimiento a quién, es complicado saberlo. Pero te digo, cambia todo hablando de primates, ¿no? Es muy distinto. ¿Cuánto falta para que los orangutanes empiecen a drogar y tengan pues has oído la teoría del... ¿Has visto esa teoría? La teoría del mono Pacheco. Ajá. Sí, ¿no? Que supuestamente hay quien dice, no me acuerdo quién lo postula, la verdad es que no me acuerdo, pero sí lo llegué a escuchar, que hay quien dice que parte del desarrollo cognitivo y las funciones cerebrales del ser humano se deben a que hace muchos años algún eslabón de nuestra evolución se empezó a meter alguna hierba alucinógena, algún hongo o similar, y que entonces tuvo la percepción de los sentidos y la percepción del ambiente más alterada. No sé. Se me hace algo que diría alguien de la ola New Age, que está chido, que tal vez sí puede estar fundamentado, pero no creo que sea lo único. O sea, no creo que fundamentalmente haya sido el uso de estas sustancias lo que llevó al desarrollo, ¿no? Yo sí pienso que fue una combinación de factores muy larga y por mucho tiempo. No lo atribuiría solo a eso, pero la teoría está chida. O sea, pensar que... Está interesante. Que esta alteración de conciencia le permitió al ser humano interactuar con su ambiente de forma diferente, está interesante. Solo queda drogar a los monos. Vamos a poner esa hipótesis a prueba. Ay, no, está muy intenso. Pero sí, está muy chido. Sí, o sea, sí, siento... Sí, está muy chido lo que decíamos, o sea, la nota de Racus llama mucho la atención porque inevitablemente te hace pensar en el planeta de los simios, te hace pensar también en los inicios de la medicina, de cómo básicamente empezamos con esta experimentación de plantas, para descubrir cuáles son las que te ayudan. No sé, está muy, muy bueno el tema. Y lo que dices, ¿no? O sea, ¿qué tanto pueden aprender por ejemplo, los orangutanes de nosotros, para que cuando ya no estemos nosotros, ellos sean
los encargados de registrar nuestra historia. Nuestra historia. Pues habrá que esperar para ver eso. Pues bueno, ¿algo más de monos, licenciado? No, señor Batracio, ahora sí es todo lo que tengo, creo. Va, entonces pues le damos a la nota principal, ¿no? La crisis de los anfibios. Pues ya lo habíamos anunciado la vez pasada. Estábamos entre la crisis de los anfibios y las abejas. Y en honor a que acaba de ser el Día Internacional de las Abejas, pues vamos a hablar de ranas y de anfibios. Se nos traspasaron las fechas. Es que hace 3 semanas fue el Día de los Anfibios. Y entonces preparamos este programa. Y acaba de pasar el Día de las Abejas y seguramente va a ser el programa que viene. Vamos desfasados. No nos culpe. Ahí vamos, poco a poco. Entonces, la crisis de los anfibios. Los anfibios, pues, así como referencia rápida, se considera que son el grupo que está sufriendo la mayor catástrofe ambiental de la era moderna, ¿no? O sea, no vamos a hablar de los dinosaurios, pero en la era moderna se considera que los anfibios son quienes peor la están pasando, por causas que ahorita vamos a platicar. ¿Tú qué quieres dar de intro, licenciado? ¿Qué son los anfibios? El doctor Batracio es un anfibio y él les podría decir muy bien esto, pero los anfibios son un grupo de vertebrados. Pero me estoy tomando un frutzi. Yo lo podría decir, pero me estoy tomando un frutzi, así que dilo tú. Los anfibios son un grupo de vertebrados que incluye 3 grupos. Básicamente son salamandras, que el grupo se llama Caudata, ranas y sapos, que se llaman anuros, y hay un grupo que casi nadie conoce que se llaman cecilias, o los puedes buscar como Gymnofiona. Son como una lombriz con esteroides, por decirlo así, en un resumen, ¿va? Entre sus características, y parte de la razón que sí influyen mucho en por qué están como están, es que tienen su piel sumamente delgada, muy permeable, y su vida está íntimamente ligada al agua. El 80% de su respiración es a través de su piel. Hay casos incluso de salamandras que no tienen pulmones ya, solo toda su respiración es a través de su piel. Son vulnerables al calor y su sistema inmune se ve afectado cuando hay bajas temperaturas. ¿Vale? Y esto nos lleva al siguiente párrafo, que es que México es un país megadiverso. Se tenía que decir y se dijo. Eso tuvo que haber sido al principio del programa. México es un país megadiverso. Sí. 7 capítulos para llegar a esto. El momento que esperaban. El biólogo diciendo eso. Okay. Pero bueno, esto quiere decir que básicamente hay un selecto grupo de naciones, que son 17, que poseen casi el 70% de todas las especies del mundo, ¿no? En términos de anfibios, ocupamos el 5º lugar mundial en riqueza de especies con 376. De esas 376, más del 50% tienen alguna categoría de riesgo. Y ese no es a pesar de que suena muy feo, no todo es parte de culpa del país, sí mucha, pero no toda, porque es un problema que no es exclusivo de nuestro país, ¿va? De todos las especies del mundo se considera que actualmente el 40.7 está en alguna categoría de riesgo, que es un nivel muy superior a otros grupos. Por ejemplo, en el caso de los mamíferos, ellos solo el 27% están en riesgo del total de especies, y en aves es el 13% que se considera que están en riesgo. Entonces, eso te habla de que el nivel de peligro que afrentan las poblaciones de los anfibios es muchísimo mayor que el que están enfrentando otros grupos. La presión que se está ejerciendo sobre ellas es mayor, ¿no? Haciendo como pintando una escena, esto se dieron cuenta desde 1989. En Inglaterra hubo un grupo de científicos que estaban atendiendo el primer Congreso Mundial de Herpetología y, o sea, platicando entre ellos, como que dije, ay, como que veo menos ranas. Sí, yo también como que últimamente veo menos ranas, ¿no? Y pues de ser nada más una plática así de compas, empezaron como que a darse cuenta de que era un tema más serio, empezaron a elevar el nivel, a volver sus reuniones más formales, formaron un grupo de trabajo sobre la reducción de poblaciones de anfibios,
y se dieron cuenta de que su preocupación inicial era correcta, porque ellos no querían como lanzar un comunicado de... O sea, no querían lanzar un comunicado del estilo de las poblaciones de anfibios están de aquí, de allá, están decayendo, y que fuera algo normal, porque lo que comentan es que los anfibios sí llegan a tener como estas curvas en sus niveles poblacionales, en los que a veces ves muy poquitos y otras veces ves... Entonces dijeron, bueno, a lo mejor nada más fuimos cuando había poquitos. Hay que hacer más estudios para no dar una falsa alarma. Y después se dieron cuenta que no, que la verdad es que sí estaba pasando en todos lados, que en todos lados estaban viendo pocas especies, que en lugares donde se suponía que debía estar las especies ya no las encontraban, incluso en lugares que eran como poco, o sea, que tenían una poca afectación por la actividad humana, incluso en esos lugares estaban viendo una cantidad menor de especies. Entonces, eso ha llevado como a estar muy pendiente de los temas que son los anfibios, y te comentaba, ¿no? Pues de las 200 especies que se considera que hay de anfibios, el 40.7 pues ya está en una categoría de riesgo hoy día. Cuando yo estudiaba hace 10 años decíamos que la tercera parte de los anfibios estaba en riesgo, y ahorita ya estamos hablando de que es el 40.7, ya estamos casi a la mitad de todos los anfibios. O sea, si conoce usted 2 señores batracio, uno de ellos está en riesgo de extinción. Ahora, lejos de que, o sea, sí es una problemática, pero lejos de que, es que hay menos anfibios, que pues, de por sí es grave, ¿no? La pérdida de especies. La problemática radica en que los anfibios se consideran como bioindicadores de las áreas naturales, ¿no? Siempre se han considerado como un indicador del estado de salud general de los ecosistemas. Entonces, si lo que tú comentas, si empezamos a ver que empiezan a bajar los niveles poblacionales de este grupo, quiere decir que muy probablemente todo ese ecosistema va a tronar en algún momento. ¿Por qué? Porque los anfibios son bioindicadores de otra vez, ¿no? Del estado de salud general de un ecosistema. La disminución de las poblaciones está altamente ligado a la pérdida de la biodiversidad de las áreas. Sirven como indicadores de la calidad del suelo, del agua, de evidencia de patógenos. O sea, no nada más es de que se están muriendo, no. O sea, esto alarma porque lleva detrás todo este contexto que no sabemos generalmente. Se están muriendo porque todo lo demás está muriendo, pero en ellos te das cuenta primero. Es como que ahí saltan las alarmas. Cuando te das cuenta de eso, de que en este grupo está afectado, es cuando dices, creo que sí está valiendo un poquito queso. Sí, y es que las características del grupo de los anfibios son parte de lo que hacen que se usen como indicadores. Lo que te comentaba, por ejemplo, como la piel es tan permeable, o sea, absorben básicamente todo lo que esté a su alrededor. Si hay toxinas, si hay contaminantes, lo absorben y se mete a su sistema. Sí, yo tengo una anécdota ahí. Por ejemplo, una característica es justamente, ¿no? Que tienen alta permeabilidad de piel. Yo, por ejemplo, alguna vez estaba en consulta, llegaron con una rana prácticamente moribunda, y cuando la revisé me di cuenta que tenía una manchita azul en un costado de la piel. Dije, caray, ¿qué es esto? La revisé, el azul, quise remover, no se removía. Vi las manos de la persona que lo llevó y estaban manchadas de azul. Y le pregunté, oye, ¿eso azul que tienes ahí qué es? Me dijo, es azul de metileno, es que tengo peces. Y estaba, coloqué azul de metileno en un acuario. Y le dije, ¿y después manejaste a la rana? Y dije, sí, me dijo, sí. Estaba limpiando su terrario. ¿Qué pasó? Que manipuló a la rana con el azul de metileno, que era una manchita en su dedo. Y la rana absorbió el azul del metileno y se intoxicó. Y se murió. No hubo nada más que hacer por esa rana. Ya estaba mal, ya estaba prácticamente moribunda. Ya el manejo que se le hizo no sirvió de nada. Pero entonces, si se pregunta qué tan permeable es la piel de los anfibios, es así de permeable. Una manchita de algo
que tú tengas en tu mano los puede afectar. Hay protocolos para manejar anfibios, no es que tú puedas meter tu mano y agarrarlos. Si tú traes crema en tus manos, traes algún polvo, algún talco, maquillaje, qué sé yo, y te dispones a manejar algún anfibio, esto puede tener consecuencias muy grandes para él. O sea, no es tan fácil, no es nada más porque sí. Y esto de que la piel es permeable o sea, no es como que, pues absorbió un poquito de algo. No. Es increíblemente sensible a este tipo de cosas, este tipo de condiciones, este grupo. Incluso en campo, cuando salíamos nos decían, si ustedes se pusieron bloqueador, si se pusieron repelente, no manipulen a la rana, se va a morir, entonces mejor ni lo toquen. Pero bueno, y otro de los problemas que tienen que ver con su estilo de vida de las ranas y bueno, de los anfibios en general, es que como ellos, lo de anfibios es doble vida, ¿no? Así como tú, el que se fue a otro país porque tenía una familia secreta de la que tu tía jamás supo, los anfibios les llama que tienen doble vida. Esto quiere decir que una parte pues, la pasan en el agua y una parte la pasan en la tierra, ¿no? Muchas veces pues, los renacuajos, los que conocemos, pues son los que tienen ese estilo, bueno, esa parte de vida en el agua. Y cuando hacen la metamorfosis es cuando ya los vas a ver en tierra. Eso es una ventaja para ellos evolutivamente porque les permite explotar dos nichos ecológicos. Puede alimentarse de algunos recursos cuando son crías y cuando son adultos ya puede alimentarse de otros recursos. Entonces su forma adulta no compite con su forma como cría, tiene muchas ventajas. Pero en un ambiente perturbado tiene la desventaja de que si alguno de los dos está mal, le afecta al ejemplar o a la especie. Sí. Entonces, por eso es que son indicadores también de la salud de los sistemas. Estaba leyendo justamente esa parte de la metamorfosis. Ahorita si quieres empezamos a hablar de la quitriomicosis. Pero estaba justamente leyendo la parte de la metamorfosis. Y hay enfermedades, de las que ahorita vamos a hablar, que afectan principalmente a estos animales recién metamorfosados, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, recién salen de esta etapa y hay muchos patógenos que pueden afectarlos porque metabólicamente hablando, hacer este cambio es carísimo. No nada más en los anfibios, ¿no? Puedes pensar lo mismo de una mariposa, por ejemplo, de una polilla. Todo este tipo de animales que atraviesan un proceso similar, el costo metabólico es muy, muy alto. Estaba leyendo, por ejemplo, en particular de los anfibios, hay una reconfiguración completa del sistema inmunológico. A pesar de que el sistema inmune de los anfibios es muy similar al de los mamíferos, cuando atraviesan esta etapa, se da una regeneración y una renovación de tejidos completa. Cambian los órganos, cambian tejidos, las células se especializan. Y para que el sistema inmune del renacuajo, por decirlo así, no vaya a atacar esos nuevos tejidos de la rana adulta, el sistema inmune se tiene que suprimir. Básicamente baja las defensas al mínimo. Y entonces puede hacer estos cambios para que los tejidos no sufran alguna reacción autoinmune. ¿Qué pasa? Que al bajar las defensas quedan expuestos a 1000 cosas. Y aquí hay donde aprovechan ciertos patógenos que están causando estragos justamente ahorita en este grupo poblacional. Es que o sea, lo de la metamorfosis son una serie de cambios súper intensos y es pues el único vertebrado que tiene ese cambio, ¿no? A ese nivel, o sea, no hay otro. La metamorfosis la hacíamos muy con lo que son insectos, por ejemplo, pero el nivel vertebrados, pues son los únicos que tienen ese cambio tan radical. Sí, o sea, me metí nada más por pura curiosidad un poquito al tema de metamorfosis de anfibios y es un relajo, o sea, los cambios inmunológicos están súper complicados. Hay muchas hormonas que se involucran en este proceso. Por decir algunas, hay
corticotropina, hormona ACTH, TSH, inhibe reacciones autoinmunes. O sea, es un relajo bien interesante que podríamos hablar por horas de esto, ¿no? Y pues sí, y por eso me gustan tanto los anfibios, ¿no? Porque es espectacular que tengan que atravesar por todo esto en su ciclo de vida. Había un maestro que decía que le parecía ridículo que se utilizara a las ranas como modelo de anatomía, justo en clases como de anatomía animal o de fisiología, porque decía, las ranas son de los animales como más especializados y los quieren utilizar como si fueran un modelo general de todas las especies animales. O sea, por ahí no va la cosa, ¿no? Sí, no. Pero bueno, volviendo parte de los problemas que llegan a tener lo de los anfibios, el cambio climático, por ejemplo, parte de la forma en la que los afecta es porque si aumenta, está aumentando la temperatura global, ¿no? Eso ya es algo que todos tenemos en mente. La temperatura media global ha estado aumentando. Hay especies que tienen ciertos mecanismos para lidiar con ello. Por ejemplo, se pueden ir a latitudes más frías, o en el caso de los animales que están en montañitas o en cerros, pues pueden ir subiendo su distribución, ¿no? El problema pues es que hay un límite de cuánto pueden subir. Sí, y por ejemplo, yo estaba checando, estoy entrando un poquito al tema de la quitridiomicosis, porque ahorita explicamos bien qué es, pero hay una relación directa entre la altura, las latitudes y la altura con la aparición de hongos patógenos. O sea, está muy estudiado que a mayor altitud hay pues obviamente las condiciones no son las óptimas para un anfibio que tuvo que migrar o tuvo que moverse, y entonces hay una gran compatibilidad ahí con el ambiente para que sobreviva el hongo patógeno e infecte a los animales. Se ha visto que a pesar de que, por ejemplo, a altitudes más altas y a menores temperaturas el hongo sea menos activo, pues como la rana tampoco está en su zona ideal, es más fácil que se infecte. De hecho, puede estarse infectando y reinfectando hasta que se hace un super propagador de enfermedades la rana, ¿no? Hasta que llegue, está saturadísima de patógenos y llega a infectar a todo el mundo. Pues sí, o sea, las especies tienen esta estrategia como de poder migrar, por decirlo así, para tratar de compensar los cambios de temperatura. El problema, como dices, uno es, pues no son las condiciones en las que están acostumbrados, y otra también es que hay organismos que tienen un nivel de movilidad muy bajo. O sea, si comparas lo que se mueven algunas ranas toda su vida con lo que se mueve, por ejemplo, un ave, pues evidentemente un ave puede estar desde Estados Unidos y terminar en Costa Rica, ¿no? Sí, no, nada que ver. Y en el caso de un anfibio, sí, o sea, se podrá mover unos cuantos metros. Y el problema también es que los cambios se están dando a un ritmo al que las especies no le pueden seguir, ¿no? O sea, la temperatura está aumentando más rápido de lo que ellos pueden buscar una zona adecuada. Creo que estábamos hablando hace rato con el tema de los monos, por ejemplo, ¿no? Es lo que estábamos hablando hace ratito con el tema de los monos y de las aves que estaban cayendo y que no se están adaptando a los cambios climáticos, porque un mono se puede desplazar, por ejemplo. O sea, no tendría impedimentos de movilidad como para desplazarse. El problema es que no va a encontrar las condiciones adecuadas hacia dónde encontrar dónde mitigar el ambiente que necesita. Igual las aves. Exacto. O sea, pueden movilizarse cientos de metros, kilómetros las aves, pero igual dónde van a encontrar las condiciones necesarias es otro tema. Y los ranas, seamos sinceros, ¿cuánto se puede mover una rana? ¿Cientos de metros? Hay algunas en las que creo que todo lo que se mueven en su vida es como, no sé, 4 metros cuadrados, por decir un número, ¿no? O sea, hubo una especie en particular que nos hicieron era una ranita de Aguascalientes que estaba en peligro justamente, que nos decía eso el investigador. O sea, nos dice, el problema de esta especie es que no es como que tú puedas decir, voy a construir aquí y la rana se va a ir. ¿Por qué no? O sea, si construyes ahí, es el único lugar donde está la rana
ya no se va a poder mover a otro lado. Es parte de los problemas que tienen. Tema ajolotes de Xochimilco, ¿no? O sea, los ajolotes de Xochimilco están en Xochimilco y se acabó. O sea, no hay otro lugar donde podamos movilizarlos, donde puedan encontrar un hábitat para poder subsistir, no. Viven en Xochimilco y ahí van a vivir toda su vida y ahí van a morir. Esa es también una de las razones por las cuales México tiene un nivel tan alto de especies en peligro de extinción, porque sí somos una de las de los países con mayor riqueza de especies y también somos una de las países con mayor nivel de endemismos. Los endemismos son especies que solo se encuentran en una zona, en este caso en México, como el caso del ajolote. Al haber tantas especies endémicas, pues sí es muy probable que tengan un problema de riesgo de extinción, porque pues, lo que decíamos, ¿no? El cambio climático le afecta a las zonas y aparte la pérdida del hábitat. Un caso del teporingo también, por ejemplo, ¿no? Ajá. Sí, está muy intenso esto porque, digo, hay un investigador que dice que se están perdiendo ramas completas del árbol de la vida, ¿no? A nivel de extinción. Y que cuando hay unos modelos en los que tú haces imágenes de cómo va a cambiar la temperatura del planeta y cómo se distribuirían ciertas especies. Entonces hacen un estudio de este tipo en el que determinan como zonas de extinción, zonas donde va a haber mucha pérdida de especies, porque las zonas que se están perdiendo estas especies pues están muy pegadas. Otro tema es la parte de la fragmentación del hábitat. Si tú pones una carretera o pones una vía del tren, lo que haces es que estás fragmentando una zona, ¿no? De tener un campo de fútbol, le metes un camino en medio y ahora tienes 2 canchas chiquitas, ¿no? En principio uno dice, pues puede jugar cada quien en su cancha, pero ya no hay forma de que el niño que está jugando fútbol se pase a la cancha de básquetbol, porque por ese camino que se hizo pasan los cuates en sus bicis y lo van a atropellar, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ese es un problema que se genera con la fragmentación del hábitat. Hay especies, otra vez, que tienen una mayor tolerancia a la fragmentación. Caso, por ejemplo, de las aves, lo mismo, ¿no? O sea, pasan volando por arriba y X. Sí, no hay tema. No es lo mismo un ave que puede sobrevolar un área, una carretera, una vía del tren, a un perezoso que se va a ir arrastrando y que va a quedar a media vía, a un jaguar que puede estar caminando también a nivel de carretera y que tal vez pudiera tener algún accidente con un auto, una rana que realmente es muy lenta y no se puede desplazar tan rápido. O sea, ahí sí hay una división complicada de los hábitats, ¿no? Esa es una. También, por ejemplo, comercio ilegal. Comercio ilegal, como siempre lo hemos dicho en otros episodios, y la globalización. Primero, pues obviamente la depredación de especies. Sabemos que de cada 100 animales depredados, a lo mejor 2 llegan a manos de un comprador, ¿no? Dígase aves, dígase reptiles, dígase anfibios o pequeños mamíferos, ¿no? La globalización lo vimos con el COVID, patógenos que pueden viajar de un lado a otro, o lo estamos viendo ahorita con la noticia de la influenza, que ya no le hemos dado seguimiento, pero que la influenza que estaba afectando vacas y gatos, la influenza aviar, producto de la globalización, que cada vez estamos más conectados para bien o para mal. Lo que hablábamos la vez pasada con el glifosato, contaminación y pesticidas, ¿no? Ya platicamos de la alta permeabilidad que tiene en la piel de los anfibios. Entonces, por ejemplo, igual retomando la última vez del glifosato, un anfibio que está en una poza de agua o en un cuerpo acuático, en un lago, en un río, donde hay residuos de fertilizantes o pesticidas, como la anécdota que platiqué, ¿no? Que por un puntito de azul de metileno se intoxicó, igual se van a intoxicar y es muy probable que mueran o que tengan algún efecto secundario. Entonces, especies invasoras, por ejemplo, todo esto suma a la problemática que tenemos en este caso con este grupo de anfibios. Sí, es todo un tema. Incluso la lluvia ácida, que luego es algo que nos olvidamos. Me imagino que
pues lo que decíamos, nuestra generación tiene muy en mente esa vez que Willy está cantando bajo la lluvia y de pronto se da cuenta de que la lluvia le quema. Cuando está Homero con su chamarra de boliche y entra a la planta nuclear y la lluvia así le desintegra la chamarra también. Ajá. Sí, o sea, la lluvia ácida se oye muy dramático. Los efectos que tiene sí lo son. O sea, a lo mejor si sales y estás bajo la lluvia, pues no te va a quemar la piel en algunas zonas. Creo que hay zonas donde sí puede llegar a pasar, pero la mayoría de los lugares no te va a quemar la piel. Pero lo que sí puede hacer es disminuir el pH de algunas zonas, lo que volvemos a lo mismo. En el caso de los anfibios, que su vida está tan ligada al agua, si cambia el pH en el que se desarrollan los renacuajos, ya no es lo mismo, ya se empiezan a morir, ya se empiezan a enfermar. En este caso de los pescadores te das cuenta de cómo funcionan los ecosistemas como un todo, y si empieza a haber afectaciones de un lado, pues el efecto mariposa, ¿no? Terminas viendo pérdidas completas de animales, de especies. Entonces sí, está canijo. Sí, está muy cañón. La parte de la introducción de especies también es un problema muy grande. Lo que más tenemos en cuenta, por ejemplo, la parte de perros y gatos, ¿no? Hay islas en las que incluso han desaparecido especies por culpa de los gatos o de las ratas también, que llegan a ser invasoras. En todos lados. Todo es pues culpa de los seres humanos, ¿no? ¿Sabes qué caso tengo muy presente yo? El de los cotorritos argentinos, que es como llaman loro cuequer. Que pues alguien o muchas personas empezaron a traer este tipo de loritos que no son endémicos de estas regiones como mascotas. Alguien le dio culpa y dijo, o simplemente se le escapó, o pensó que, ay, pobrecitos, tendrían que estar libres. Liberaron a estos loros que no son de la región y ahora son invasores en zonas urbanas y han desplazado especies nativas, aves, compiten con las palomas ahí por el ecosistema urbano, y son animales que pues sí están bonitos, nadie niega que sean bonitos, pero que están haciendo un daño irremediable al ecosistema. Me acuerdo mucho otra vez de la escena de Los Simpson donde Bart lleva a su rana a Australia y que al final está invadido todo por ranas. Así de grave. Que es algo que pasó. O sea, es curioso porque es algo que pasó. Es el sapo de caña, me parece, el que está en Australia, que se reprodujo por todos lados, y como el sapo tiene una toxina que impide que se lo coman, pues no tiene depredadores y se está comiendo todo lo que encuentra. Australia es un caso de donde, o sea, México y Australia me parecen similares en ese sentido porque tienen una cantidad de historias de especies invasoras muy intensas. Las historias de Australia es como todo lo que salió, lo pudo haber salido mal, salió mal. Aplicaron la de que tenemos plaga de tal cosa, vamos a meter tal especie. Ay, no, se volvió plaga. Bueno, y si metemos tal otra especie, entonces es un caos. México tiene varias. Ahorita platiqué la de los loritos, pero la tortuga japonesa, por ejemplo, que, o sea, la tortuga japonesa sí es de México, o sea, sí. Bueno, para empezar no es japonesa, es la Trachemis crypta, subespecie elegans. Sí es de la región de México y América del Norte, se distribuye en gran parte del país de forma natural, pero se volvió muy popular como mascota a partir de los años 80s, 90s y hasta la actualidad. Tanto así que se empezó a adquirir masivamente, pero mucha gente las empezó a liberar y a llevar a ríos, lagos y cuerpos de agua. Entonces, por ejemplo, hay varios videos de personas en internet que dicen, ay, es que mi tortuga la tengo desde hace mucho tiempo, pero creo que es hora de que vuelva a su vida y la voy a ingresar a este río que está a unos kilómetros de mi casa, y llevan las tortugas y las liberan y no tienen ni idea del daño que le hacen al ecosistema, porque las tortugas japonesas, así llamadas, son agresivas, son cabroncitas, y atacan a tortugas nativas que sí son endémicas de esas regiones, como la tortuga casquito, por ejemplo, y compiten por ellas por el alimento, por el espacio, por los recursos,
y están desplazando y matando especies nativas. Entonces, esos videos todos tiernos donde ven a gente liberando sus tortugas son lo peor que pudieron haber hecho. Si no quieren a su tortuga, hay, por ejemplo, en la UNAM, que tienen el jardín botánico, tienen un lago un lago artificial, un cuerpo de agua artificial para esas tortugas, para que no estén deambulando por todos lados. Y ahorita, no sé cómo está el estatus de la tortuga Trachemis crypta, la verdad es que no lo he revisado, pero hubo un tiempo muy grande donde estuvo prohibida su comercialización, creo que todavía, ¿no? ¿Tú qué sabes de eso? Me parece que sí. Está al menos nosotros todavía no las manejamos. Ves que tenemos lo que es la tortuga mapa y la tortuga elk, que son similares, pero no son lo mismo. No son lo mismo, pero ¿estás de acuerdo que podría pasar lo mismo con la tortuga mapa? Sí, o sea, el problema no es una especie en particular. Bueno, sí, el problema o sea, la especie que es el problema somos nosotros, pero el problema no es la tortuguita en particular, sino el hecho de que están yendo y la están regresando, como dices. El mal manejo que le damos nosotros. Mandando. Ajá, sí, exacto. O sea, en el momento en el que tú liberas una mascota al ambiente, pues lo que haces es condenarlo o al ambiente. O sea, hay de dos. O se va a morir el animalito que se te escapó, o si se llega a establecer, se puede volver una plaga. Eso es algo completamente que de acuerdo. Es un hecho. Sí, no. Sí, veas como lo veas, eso está mal, ese manejo de liberar especies sin conocimiento de causa. O sea, no es lo mismo una UMA o una asociación o una institución que se dedica a rehabilitar animales, a reproducir animales y reintegrarlos a un hábitat, que lo hacen con conocimiento de la especie, con conocimiento de los hábitats, que tienen protocolos para hacerlo, al señor que vive ahí a media ciudad y que compra todos los animales que puede para liberarlos. O sea, no es la forma. Sí, no, por ahí no va la cosa. Y al final es otra vez este caso de gente que compra animales sin entender la responsabilidad que involucra. Las tortugas, si se quedaran chiquitas, seguramente no muchas serían liberadas. La mayoría de la gente va y o no le explican o no sabe y no se preocupa por saber que las tortugas se ponen grandes y se ponen muy rápido grandes, o sea, chiquitas. En buenas condiciones, hasta en 6 meses ya son unos monstruos las tortugas japonesas. Y se dan bien porque están dentro de su hábitat, o sea, están dentro de una zona que realmente pues no está tan alejada de los parámetros que ellas manejan, entonces por eso se desarrollan tan bien. O sea, he visto gente que tiene tortugas en una tina aventadas y la tortuga está grande. No puedo decir que está en buen estado, pero o sea, se ha desarrollado. Pero porque otra vez... ¿no? Y la cantidad... Ah, sí, no, dale. Sí, digo, o sea, la cantidad de ejemplares que llegamos a recibir cuando estábamos en Profepa de tortugas japonesas es grosera, ¿eh? O sea, ahí había 3 especies que casi siempre teníamos en 4, que siempre teníamos en Profepa. Las iguanas, de cualquier tipo, tlacuaches, porque eran los que te digo que llegaban a aparecer ahí. Loros, era muy común que llegaran loros ahí de decomiso. Y tortugas. Y cuando llegaban tortugas, llegaban en cantidades así agroindustriales. O sea, hubo una vez en las que había cubetas, así no te miento, cubetas de tortugas. Y era como de, ¿qué diablos? O sea, ¿cómo tienes tantas? Y saber que todas esas, pues seguramente solo es una fracción de las que llegaron al mercado y de gente que no las va a cuidar en las mejores condiciones, ¿no? Sí, exacto. Y ahí es donde, por ejemplo, hay un caso, ¿no? Yo sé que nos escucha gente que le gustan los acuarios. Un saludo para todos nuestros amigos de acuarios. Por ejemplo, el caso del pez Plecostomus, que se volvió igual desde hace algunas décadas muy popular entre acuaristas, porque pues, es un pez curioso. Se alimenta de algas, se encarga de limpiar los vidrios de las peceras, pero que igual fue reintroducido, bueno, no fue reintroducido, fue introducido a cuerpos de agua en zonas donde no debería estar ese pez, aquí en el país. Igual se volvieron una plaga. Pero ahí, por ejemplo, algo que me llamó la atención es que vi que desde hace algunos años muchos pobladores de estas zonas empezaron a usar ese pez como recurso.
O sea, se empiezan a comer al pez. Lo hacen harina, lo hacen pasta, lo cocinan tal cual y te lo comes. O sea, de alguna forma empezaron a sacar provecho de esa plaga para contenerla. Porque pues está causando estragos en ecosistemas también. Entonces, así como lo mismo con el pez león, ¿no? El pez león, que ese también fue tremendo. No. Esta de las especies invasoras lo vemos muy lejano y lo vemos así como en el meme de los Simpson de la rana de Bart. Pero es un problema muy real y muy serio. Muy, muy serio. Te digo, o sea, lo de lo que es introducción de especies da como para otro capítulo, ¿no? Incluso. Aquí pues, el problema justo es entender que se considera incluso que el comercio ilegal de especies es la segunda causa de pérdida de biodiversidad detrás de lo que es la pérdida del hábitat como tal. Sí. Entonces, digo, ese es otro de los factores que están influenciando y generando esa presión sobre las poblaciones de anfibios. Otro que está pasando y que creo que es el que estábamos como ansiosos ya de tocar el tema es la parte de la quitridiomicosis, las enfermedades emergentes. Ajá. Yo tengo dos enfermedades. Yo creo que ya es momento, ¿no? Sí, ya dimos mucho preámbulo. Yo tengo dos enfermedades emergentes principales para anfibios. La principal sí es, sin duda, es la quitridiomicosis, pero también está el ranavirus, que es un virus que afecta a anfibios y que también causa muchos estragos. Pero creo que ahorita deberíamos entrar en los hongos, ¿no? Que es, creo que donde hay más problemática. ¿Tú cómo ves? Sí. Entonces, como contexto, dentro de todas estas causas que ya estuvimos platicando, una de las razones que están causando problemas con los anfibios son las enfermedades emergentes, como dice el licenciado. Creo que la más emblemática y la más problemática es la quitridiomicosis. ¿Qué es la quitridiomicosis? Ok. Es una enfermedad causada por un hongo. Un hongo del género Batrachochitrium. Hay dos variedades principales, el Batrachochitrium dendrobatidis y el Batrachochitrium salamandrivorans, que pues uno afecta principalmente ranas y sapos y el otro salamandras, ¿no? Este hongo afecta a más de 1000 especies de anfibios y ha causado el declive de al menos 500 de estas especies. Ok, es lo que les decía hace rato. Por esta enfermedad ha causado y ha amenazado a una gran cantidad de estas especies, pero curiosamente no todas las especies de anfibios son susceptibles. Estaba leyendo y igual para todos los amigos que gustan de la acuariofilia, la ranita de uñas africanas, la rana del género Xenopus, que venden en los acuarios, esa que va nadando y está muy bonita, que hay blanca y hay gris, es curiosamente resistente a esta enfermedad. ¿Te acuerdas que alguna vez te dije que pusiéramos un criadero de ranas, de rana toro, para consumo? Sí. También la rana toro es resistente a este hongo. Está padre, está padre. Ajá. Sí, está intenso. Hay, como dices, hay organismos que son más, pues sí, que son resistentes. Ajá. El caso del hongo, a mí se me hace muy interesante porque, por ejemplo, o sea, es como estar buscando a un culpable. Se me hizo, o sea, cuando encontré la historia se me hizo así, como historia y novela de misterio. Vamos a buscar ¿quién es el causante de esto? El culpable de todo esto. Sí. O sea, en el 93, entre el 93 y el 94 se encontraron organismos muertos en diferentes partes del mundo, tanto en Estados Unidos como en Australia, y todos tenían como los mismos síntomas, enrojecimiento en la parte de pues como sería la pelvis de las ranas. No se encontraba o sea, no sabía exactamente por qué. En el 98, en el zoológico de Washington, se mueren algunas especies del género Dendrobates, las ranitas dardo.
y ya después se considera pues que se encuentra al organismo, o sea que se hace el estudio de los tejidos, se encuentra el hongo, y cuando empiezan a hacer el estudio o sea, cuando ya encuentran al culpable, se dan cuenta que está presente en todos los continentes y que en América está desde los años 60. Incluso hay organismos que tienen conservados, que se dan cuenta que tenían presente este patógeno, ¿no? Y se considera que es el causante, pues como decíamos, de parte del declive de la población mundial de anfibios. ¿Qué es lo que hace el hongo? Afecta lo que decíamos de la piel, ¿va? Como se aloja, tiene afinidad por la quitina y la queratina, y lo que hace es que infecta la piel de los organismos, se ve enrojecida, se ve que tiene empieza a generar más vasos sanguíneos, y por eso es que se ven rojas, así enrojecidas las partes donde está la mayor parte de la infección, y lo que genera es una interrupción del funcionamiento del proceso osmótico, ¿va? Lo que hace es que básicamente como se altera la capacidad que tienen los organismos de regular la cantidad de sales en el cuerpo, y eso lleva a un ataque cardíaco, por decirlo eso me llama, eso estuvo bien interesante. Yo también lo estaba checando, y sí, es tal cual como tú dices. Yo, por ejemplo, encontré lo que causa este ataque cardíaco. Es que, como tú comentas, se altera el funcionamiento de la piel, que ya comentamos que es altamente permeable, que ayuda a la rana o al anfibio a regular muchas cosas, y entre ellos el equilibrio osmótico, pero específicamente causa una alteración en la bomba de sodio-potasio. O sea, los niveles de electrolitos de sodio y potasio se desbalanza completamente, y eso es lo que lleva a la falla cardíaca. Está bien interesante. Está horrible, pero está bien padre como una enfermedad de la piel desencadena una falla cardíaca. Está bien curioso. Sí, es un caso como bien intenso, ¿no? Porque, pues, primero que nada, o sea, si ves que está afectando la piel, pues piensas que o sea, no te imaginas que tendría ese nivel de afectación, pero es lo que decíamos, como pues básicamente muchos procesos de los anfibios tienen que ver con la permeabilidad de su piel, pues le das en la torre en cuanto afectas la piel. Lo que en estado larvario los encuentran más que nada en la boca, que es el lugar donde tiene más tejido con queratina, y en adultos pues ya está en la boca, en zona ventral y en el parche pélvico. También dicen que como es la zona de mayor capilaridad, pues la zona por la que le das en la torre al organismo. Es que, pues sí, como ya lo comentamos, ¿no? La piel es el órgano más importante para un anfibio, a pesar de que producen sus capas protectoras. Ese moquito del que hablabas al principio tú, en el intro, que son babosos. Todos los anfibios tienen ese moquito. Son péptidos que recubren la piel, justamente como protección, sabiendo que es un órgano altamente sensible e importante para ellos. Dentro de esos péptidos hay péptidos antimicrobianos. Bueno, son proteínas, vamos a decirlo, ¿no? Ese es un cúmulo de proteínas que cubre el anfibio. Dentro de esas proteínas hay péptidos antimicrobianos, hay inmunoglobulinas, que son parte del sistema de defensa de todo ser vivo, y hay sustancias que inhiben el crecimiento bacteriano y el crecimiento de hongos, además de bacterias benéficas, por decirlo así, bacterias simbiontes, si quieren verlo, o microbiota normal del animal, que ayuda a competir contra otros microorganismos, en este caso hongos y bacterias, para que no lleguen a colonizar la piel de los animales. Ahora, ¿cuál es el mayor problema de este hongo? A pesar de que ya lo comentamos, de que causa lesiones en piel, de que altera el equilibrio y la capacidad de regulación y de permeabilidad del órgano, la mayor problemática es que no existe un tratamiento idóneo.
Y no porque no haya con qué tratarlo. O sea, por ejemplo, estaba checando varios artículos y muchos dicen, es que se puede usar el itraconazol, se puede usar cloro de benzalconio, nicomicina, cloranfenicol, XYZ medicamento. Pero si nos regresamos al capítulo donde hablamos de resistencia bacteriana, o sea, todo lo que hemos hablado hasta ahorita va de que es un problema ambiental. Es un problema que es secundario al cambio de condiciones climáticas, a los contaminantes del ambiente, a que no está en equilibrio el ecosistema. Muchos de estos animales tendrían que ser tratados en vivo. ¿Qué voy a hacer? ¿Aventar itraconazol al ambiente, al agua o al suelo para que empiece a matar al hongo? El itraconazol no va a diferenciar entre un hongo saprófito del suelo que ayuda a la fijación de nitrógeno, nutrientes o lo que tú quieras, contra el hongo patógeno de los anfibios. O sea, el itraconazol le va a meter a todo. ¿Y qué va a pasar si estamos usando? No es viable. No es viable. Si estamos usando suficiente itraconazol para combatir este patógeno, lo único que vamos a hacer es que a la larga vamos a crear resistencia. Vamos a matar a los hongos saprófitos del suelo. Y seguramente después se va a acumular ese itraconazol y a la larga va a traer daño no solo a los anfibios, sino a otras especies. Y así con el medicamento o la sustancia, el quimioterapéutico, desinfectante que pudiéramos pensar, va a pasar lo mismo. O sea, no hay un tratamiento viable, no porque no sirva, sino porque la manera en que podríamos usarlo no se adecua a las necesidades del ecosistema. Vamos. Sí, o sea, el nivel al que está afectando el hongo es de proporciones bíblicas. Es lo que encuentras muchas veces en los artículos. Está en todos lados. Uh-huh. En todo el mundo está afectando. En todos lados. Dicen que había lugares en los que encontrabas casi alfombras de ranas muertas. O sea, porque a ese nivel llegaba la mortalidad que produce el hongo. Entonces se enferman a un nivel en el que casi toda la población se muere. Cuando hablábamos, por ejemplo, de las pandemias que hubo en el mundo, si lo comparas con lo que está pasando con los anfibios y el quitridrio, o sea, cualquiera de nuestras pandemias es una risa. Estamos hablando de lugares donde se pierde el 90% de todas los individuos de todas las especies de ranas, por ejemplo, ¿no? O sea, de anfibios. O sea, el 90% de todo es o sea, es impresionante y jamás hemos visto un nivel de devastación a ese nivel. Ahora, no estamos hablando de una sola especie, porque, por ejemplo, la peste negra, pues solo le afectó a nuestra especie. Acá estamos hablando de todo un grupo. O sea, imaginemos una enfermedad que acabara con el 90% de todos los primates. Sí. A ese nivel estamos hablando. Sí, porque aquí afecta a ranas, sapos, salamandras. O sea, es un buen. Sí, y ahora, o sea, ya vimos los efectos, ya vimos que está por todos lados y pasa lo mismo. Okay, hay dos preguntas. ¿Por qué está en todos lados? ¿Por qué ahora está pegando? Bueno, tres. ¿Y de dónde viene? Yo, cuando estaba en la carrera, hice la presentación de quitridiomicosis y intenté dar varias veces la plática, hasta le pedí apoyo a las profesoras para que de hongos, para que me dejaran dar la plática a diversos grupos, porque me llamaba mucho la atención el tema. En ese tiempo, estamos hablando de hace como 13 años, más o menos, no se sabía de dónde venía el hongo. Se consideraba que posiblemente tenía su origen en África, pero ya se identificó de dónde viene. Viene de Corea. O sea, lo más Corea, seguro es que haya aparecido lo mismo. ahí sí, en la península de Corea. ¿Y cómo es que se movió de Corea a todos lados? Muchos creen que es posible que haya sido por la guerra de Corea y los movimientos que hubo de gente. Otro tema que no se tiene muy en mente es la parte de la bioseguridad. La bioseguridad también. Uh-huh. O sea, si tú vas
a un charco. Bueno, o sea, das una vuelta por cualquier charco del lugar, ¿no? Del país, una zona, un bosquecito. Y no te encargas de hacer la limpieza de tus botas, de tus zapatos, de donde estuviste, y después te vas a visitar algún otro parque. Todos los patógenos que había en un lado ya los llevaste al otro. Entonces es parte de lo que decíamos, o sea, el movimiento de los humanos fue lo que también llevó a que se diseminara por todas partes la enfermedad. También hay quienes comentan que pudo haber sido por comercio de especies, ¿no? Que había especies que tenían el hongo pero que eran resistentes. Se empezó a vender esa especie en otros lados y se liberaron, y ya pues, a la hora de liberarse se liberan junto con ellas a todos los patógenos que traen. O sea, todavía el cómo se diseminó pues no está muy claro, y seguramente fue una combinación de todos los factores que hemos dicho. Pero sí es impresionante el nivel de devastación que se generó, y encontrar casi el paciente cero que fue ahí en Corea, ¿no? O sea, porque es lo que decíamos, o sea, está por todos lados, o sea, está en casi todos los continentes menos en la Antártida, y en Asia encontré que no había mucho, pero creo que en Asia es donde está el Salamandriboran, si no mal recuerdo. Sí, no, pero es desastroso. Sí, está muy intenso. Lleva a la pérdida de una cantidad de especies muy intensa. Hay gente que dice, no, pues es que tal especie estamos describiendo tal especie, pero pues ya está, pues encontramos una nueva especie y adivinen qué, tiene la infección, ¿no? Hay casos en los que, como dices, o sea, encuentras especies a las que no les afecta tanto, hay especies a las que sí. No hay forma de saber si a una especie le vas a dar en la torre a toda la población. No. Esas especies a las que no les causa pueden ser asintomáticos y simplemente transportar la enfermedad. O sea, el hecho de que no veas signos clínicos no significa que sean libres, porque a lo mejor el organismo es resistente al patógeno. Eso no significa que no lo pueda trasladar de un lado a otro. Hay casos donde, por ejemplo, a bajas temperaturas, lo que estaba leyendo es que tal vez el hongo sea menos activo, no se pueda reproducir, no pueda causar tantos estragos, pero a cambio de eso se queda infectando a los animales. Entonces el animal se llena de esporas, se llena del patógeno, y la rana, el anfibio, la salamandra, lo que tú quieras, lo empieza a diseminar por todos lados, y entonces el hongo no necesita o sea, puede resistir al medio ambiente, no es necesario que esté adentro de un huésped para poder sobrevivir. No necesita al anfibio, puede estar en el suelo, puede estar en el agua, y entonces pues todo lo que tú dices, todas las condiciones, los traslados, que venga un animal y lleve el hongo de un lado a otro, es lo que ha causado la diseminación, que está tremenda. Sí, y es que si algo tienen los hongos es que son bien resistentes, o sea, tienen un montón de formas de sobrevivir a condiciones que no son ideales para su crecimiento, ¿no? O sea, se puede formar una espora y que la espora quede ahí durmiente como si fuera una mina que en cualquier momento va a estallar, ¿no? O sea, nada más esperando a que alguien pise encima de ella. Está muy intenso el panorama que se tiene. Hay quien dice que incluso que que se debería considerar el prohibir completamente la venta de anfibios como mascotas para tratar de evitar la importación de enfermedades. Pero bueno, ahí no sé, que ahí seguramente muchos van a estar en desacuerdo con ese comentario. Yo creo que la prohibición no es una respuesta. Sí, porque el problema es lo que pasa con cualquier prohibición, es que solamente incrementa las ventas. Es curiosísimo. Ajá. Pero o sea, creo que históricamente cuando se hizo la prohibición de alcohol en Estados Unidos fue cuando más alcohol se vendió. Sí, y lo hemos visto. Entonces, o sea, tan solo prohibición de venta de animales, de especies, eso no soluciona nada. Hay muchas especies que están prohibidas, y creo que tú y yo hemos visto ejemplares de estos animales como mascotas, como animales de compañía. Sí. ¿No? Entonces, sí, la prohibición no soluciona nada. Sí es
O sea, sí es lo ideal. O sea, yo no digo que no se debería prohibir la venta y compra de muchas especies, pero eso no quiere decir que no se va a hacer. Es que ese es el problema. O sea, el problema no es prohibirlo en papel. El problema es que se lleve a cabo, ¿no? O sea, en papel se puede ver muy bonito. El día de mañana digan, está prohibida la venta de anfibios. Y de importación y de exportación y vamos a detener la enfermedad. Eso está bien por el problema que estamos teniendo. Pero, por ejemplo... Pero lo único que hace es incrementar el comercio ilegal. El comercio ilegal, y por ejemplo ahí le das en la torre a muchas otras instituciones. El ajolote que está en programa de repoblación, y que sabemos que muchos de estas instituciones que se dedican a la repoblación, a la cría de ajolotes, cierto porcentaje de sus ingresos es por la venta de animales de mascota. Animales que a lo mejor no son aptos para reproducción, porque ya tienen un alto grado de consanguinidad, por ejemplo, ¿no? Y que se van a venta, lo venden con sus permisos adecuados, para que ellos puedan tener un ingreso de ahí. Ese ingreso se iría a la basura, ya no podrían subsistir de ahí. Tendrían que buscar otra forma de, sea mucho, sea poco. Sí, o sea, hay que buscar regular más. O sea, yo creo que esa sería la situación. No prohibir, pero sí regularlo más. Ajá, regularlo bien. No regularlo más, regularlo bien. Exacto. Porque ya hay muchas regulaciones, pero que sabemos que, como dices tú, están en papel y se ven muy padres, pero no se aplican. Sí, ese es un tema intenso, o sea, que hay que ponerle mucha cabeza para buscar o sea, frenar realmente la infección que hay aquí. Me acuerdo mucho que en un congreso hubo unas chicas que presentaron un trabajo que estaban hablando justamente del hongo, y ellas decían, no, pues en tal y tal localidad encontramos el hongo y en tal y tal otra no lo encontramos. Y alguien les preguntó, ¿y qué proceso de bioseguridad llevaban con ustedes? Y se quedaron así como que, ¿qué? Y fue así como que, bueno, felicidades ya por gracias a ustedes, pues ahora las zonas donde no tenían el hongo, pues tal vez deberían volver a revisarlas porque tal vez ya lo tengan, ¿no? Tal vez ya lo llevaste, sí. Sí, qué horrible. También, sí, yo creo que eso es algo que pesaría sobre mi conciencia para siempre. Ese fue un error de novato muy, muy feo. Sí, digo, la ventaja es que, bueno, en el lado amable supongo es que ya se tiene más conciencia también sobre esta parte, ¿no? Porque pues puede ser que cualquiera, a quien le guste, por ejemplo, salir a la naturaleza, tiene que tomar en cuenta también este tipo de cosas, ¿no? Y es algo que no todos saben. O sea, el ramo de las ciencias pues ya está más consciente, pero es lo mismo, hay que buscar bajarlo a todos los niveles. Así que si usted, amigo podcast escucha, gusta de visitar lugares naturales, pues nada más le recomendamos que regresando de su casita o del lugar que haya visitado, pues le dé una limpiadita a sus botas de campo, a sus tenis, a su ropa. Uh-huh. Y pues nada más con algo tan sencillo como eso, pues ya ayuda a proteger a los anfibios. Sí. ¿Tú crees que hay salvación? Tú, doctor Batracio, ¿consideras que tus compañeros de clase, los anfibios, tienen salvación o no? Híjole, me estás preguntando algo bien difícil. O sea, mi lado pesimista dice que no. Pero pues, o sea, tampoco nos podemos quedar en esa respuesta superficial de decir no. Pues no, porque ya todo está yendo a la fregada. O sea, deberíamos trabajar en soluciones. Pero es lo que hemos dicho, o por lo menos lo que yo siempre digo, ¿no? Para poder subsanar todos estos errores, necesitamos un profundo cambio en la manera que el ser humano se relaciona con el entorno. Empezando por nuestro sistema de consumo, nuestro sistema de producción, con nuestras legislaciones, con las sanciones que se apliquen adecuadamente. O sea, no es que esté todo condenado, pero creo que necesita mucha chamba de nuestra parte.
como especie, ¿no? Como sociedad, no como individuos. Sí, eso sí. Tenía un profesor que decía, no, decía, ya, díganle adiós a los anfibios porque ya cumplieron su ciclo en este mundo, ¿no? Pero yo siento que sí es tratando de ser como pesimista, realista y un poco positivo, no sé, al mismo tiempo, muy probablemente sí vaya a haber especies que se pierdan. O sea, muchas especies más se van a perder, ¿no? Antes de que podamos detenerlo. Quizá ni siquiera seamos nosotros quienes lo detengan y sea el mismo proceso de selección natural que haya alguna que otra especie que tenga resistencia, esa especie sea la que sobreviva y después florezca. Sí. Algunos individuos dentro de ciertas especies puede ser que tengan resistencia por X o Y razón. Vi el caso de una lamanta, parece, que en su piel tiene una bacteria que lo hacía resistente a la infección del hongo, por ejemplo, y centrándonos nada más en el hongo, ¿no? Porque lo que decíamos no solo es la parte del hongo, sino todo lo que se relaciona con lo que está haciendo la pérdida de especies de anfibios. Yo creo que sí se puede, pero sí va a haber mucho trabajo y va a haber muchas especies que se pierdan en el camino. Sí, definitivamente, sí. Y sí, pues lo hemos visto, o sea, lo que platicamos hace rato. Hay especies que son resistentes y seguramente futuras generaciones puedan desarrollar mecanismos similares de defensa contra este hongo, contra el ranavirus o contra cualquier otro obstáculo que se encuentren. Pero sí, efectivamente se va a perder, así como se están perdiendo cantidades enormes y especies, poblaciones enteras. Sí. Siento que en esta ocasión hablamos de un tema trágico. Entonces, mi intención justamente era que nos acompañaran ustedes, podcast escuchas. Todos los capítulos hemos hablado de temas trágicos, por eso hablamos en la última de animalitos. Porque creo que salvo el piloto que se nos perdió en Spotify, todos trajeron algo así como que resistencia a antibióticos, antivacunas, cambio climático, energía nuclear. O sea, todos nos metimos en en catástrofes de alguna u otra forma. Sí, está muy intenso. Ahora, ¿y el de las abejas? ¿Conoces la historia de Toffee? No, ¿quién es Toffee? Ok, aquí va. Toffee es una rana de la especie Egnomioila raborum. ¿Vale? Es una ranita que se encontró en 2008, que su especie como tal se clasificó en 2008. ¿Vale? Justamente por la parte de las muertes masivas que se habían encontrado en algunos ambientes. Eso generó brigadas para tratar de conservar especies, tener sus arcas de especies. Hay gente que está trabajando muy duro con la parte para prevenirlo de la muerte de los anfibios. Están yendo a buscar tener programas de reproducción para tener como un banco en el caso de que se pierdan las especies, ¿no? Poder tratar de hacer la reintroducción. Hay casos en los que ya lo han logrado, hay casos de éxito que sí han tenido, ¿no? En una de estas expediciones que hicieron para tratar de recuperar especies en una zona central de Panamá, fue que encontraron a esta especie, Toffee. Entonces se dieron cuenta que ya no había más individuos de la especie de Toffee. Su nombre se lo dio el hijo de uno de los investigadores del centro. Que viene de tough, que es como rudo en inglés, ¿no? O como resistente. No sé si sabían esto, pero las ranas, cada especie tiene un canto particular. Tú puedes identificar ranas en base a su canto. A su canto, ajá. Uh-huh. Incluso hay algunos que tienen dialectos. La misma especie canta de una forma en un lado y canta un poquito diferente en tal otra. Es como si tuvieran acento, ¿no?
estaba muy intenso cuando yo escuché esta historia de Toffee, porque era el último de su especie, o sea, la última rana de su última especie, y no cantaba. Y era lo que decía, ¿no? O sea, es un canto que no conocemos. Entonces hubo una mañana, en el 2014, en el que Toffee empezó a croar. Entonces el investigador, Mandika, se acercó como silenciosamente y grabó el reclamo del último ejemplar vivo de Gnomioila raborum. Es muy intenso, se me hace impresionante la parte de escuchar el último canto, ¿no? También están los cuates estos de PhotoArc, que son es como un fotógrafo que se dedica como las últimas palabras de una especie, ¿no? Que está agonizando. Sí. El cuate este de PhotoArc tiene esta misión de fotografiar a todas las especies del planeta. Entonces también le hicieron una sesión de fotos a Toffee y toma las fotos de muchos animales que son los últimos de su especie, ¿no? Dice que es algo muy intenso, o sea, darte cuenta que es el último. En el caso de Toffee, te digo, se me hace súper intenso porque croan buscando una hembra, ¿no? Ajá. Entonces Toffee se me hace, o sea, estaba haciendo un canto para alguien que ya no estaba, alguien que nunca existió, y es un canto que nunca más volveremos a escuchar sobre la Tierra. Sí, entonces, qué fuerte. Sí. Ay, con eso esperaba que todos ustedes, amigo podcast escucha, espero que haya disfrutado este viaje en el que esperaba romperle el corazón de la misma manera que me lo rompieron a mí. Fue con mucho amor y sin la intención de hacerles daño, se los prometo. Sí, qué feo. Qué fea historia. Pero pues... No, sin palabras. Creo que... No sé tú, pero yo creo que yo me despediría con esa historia. Sí, ya. Nos vemos la siguiente semana. Debo ir a llorar un poco. Sí, no, estuvo bueno. Qué final tan dramático, ¿no? Tuvimos. Pero pues sí, eso, a grandes rasgos, esa es la crisis de los anfibios. Digo, hay muchas cosas que podríamos haber profundizado más, pero pues ya llevamos otra vez. Iban a ser otras 3 horas de programa. Y además tenemos problemas con la señal, entonces... Ahorita ya se normalizó un poquito, ¿no? Sí, parece que ya no tuvimos problemas. Ya no tuvimos problemas. Pero bueno. Todavía hay esperanza, chicos. Sí. Hacer lo nuestro, cuidar anfibios, cuidar especies. Y hagan un favor. Tú, como dices tú, las pequeñas acciones también pueden llevar a cambios importantes. Entonces, una pequeña acción que yo les pediría a todos es que demuelan una fábrica refresquera, por ejemplo. Esa sería mi pequeña acción para empezar. Dejen de robarnos el agua, malditos. Ajá. Eso era para aliviar un poquito lo de Toffee. Pues va. ¿Algo más que quieras agregar, licenciado? Con eso podemos terminar. Eso podemos terminar. Pues gracias por escucharnos en otra emisión más. Próximo episodio, las abejas. Sí, yo creo que sí. Sí, ¿no? Porque va Día Mundial de las Abejas. Día Mundial de las Abejas que acaba de pasar, pero pues próximo episodio, la crisis de las abejas. Entonces, despide el programa, licenciado. Muchas gracias por escucharnos. Les mando un abrazo a todos los que lo necesiten en este momento. Cuídense mucho, nos vemos la próxima. Bye. Voy a brindar hoy por Toffee. Bye.